¿Qué se juega en las próximas elecciones en Brasil? Mira, para nosotros es un hecho muy importante, más allá del resultado. El resultado es un tema brasilero, cada país tiene su folclore y la política interna es folclore. En un mundo global hay diferentes discursos, relatos, ideologías, pero hay un mundo global. En ese mundo global tenemos que celebrar que Brasil esté en un proceso institucional regular, con estabilidad económica, con debate ideológico, pero finalmente el fortalecimiento de la democracia y seguramente de la economía en Brasil es un muy buen dato para la Argentina. Así que tenemos que celebrar el hecho en sí, mucho más allá del resultado. ¿Qué representa Brasil para Argentina, no? Mira, es nuestro socio estratégico. Yo creo que la gran decisión fundacional que representaron el presidente Alfonsín y el presidente Sarney en 1985 dieron la vuelta a la historia. Cuando recordemos historia contemporánea, ese hecho fundacional cambia la historia de los dos países. Teníamos entre los dos la mayor hipótesis de guerra. Habíamos fundado en la década del 50 las comisiones de energía nuclear para hacer la bomba argentina para tirarla en Brasil y la bomba brasilera para ser tirada en Argentina. Que todo eso haya desaparecido ya es un logro extraordinario. Casi todo lo demás es detalle. Entonces, el significado de Brasil es nuestra zona común, la tenemos puesta en la Constitución, reconociendo la integración por encima de la ley nacional. Es decir, yo creo que la política exterior argentina es la consolidación de la relación con Brasil, con el resto de los países sudamericanos, y de ahí mirar al mundo. Ahora, hay una situación, entre comillas, anómala, ¿no? Ahora, de dos presidentes que nunca tuvieron un encuentro personal, mano a mano, a solas, como nunca pasó en la historia del Mercosur, ¿no? ¿Qué reflexión te merece esta situación? Bueno, esto marca limitaciones de las dos partes, porque acá no hay un culpable. O sea, que se haya congelado en los últimos 2 años la relación con Brasil tiene una parte de responsabilidad brasilera y una parte argentina, pero es circunstancial. Yo no tengo la menor duda que así sea Bolsonaro el elegido, aunque las encuestas lo dan a Lula como el favorito, pero en cualquier circunstancia, la administración futura brasilera y la futura administración argentina, yo estoy convencido que van a dar vuelta esta falta de empatía y lo van a transformar en una nueva fuerza de relanzamiento de la región. Fuiste embajador en Brasil en los 90, conocés la diplomacia de la Unión Europea, también tuviste funciones ahí, China, Estados Unidos. Ahora, en términos diplomáticos, ¿qué representa Brasil? ¿Qué intereses defiende? ¿Qué relevancia geopolítica tiene? ¿Cómo se lo ve desde afuera a Brasil actuando en el contexto internacional? Brasil es un país muy importante, sin lugar a duda, es per se la sexta economía del mundo, su territorio, más de 9 millones de kilómetros cuadrados, su población, sin lugar a duda, es un enorme país, que todavía sí no ha dado el salto del país continente, es decir, del país que por tamaño y por población se mira hacia adentro, hacia su propio ombligo, y asume un rol de liderazgo democrático, no el viejo imperio brasileño. Claro. Pero le toca a Brasil, es más del 50% del Producto Bruto sudamericano, y tiene fronteras con todos los países de la región, salvo Chile. Entonces, por ubicación, por volumen, por importancia, tiene que asumir un rol dirigente en serio. Yo discutía con un ex canciller, Felipe Lampreia, brasilero, cuando yo era el embajador, y Felipe me decía, Brasil es un líder natural. Yo decía, no, el liderazgo no es natural. El liderazgo es una actitud específica, hay que ser líder, no es tamaño, consumo de energía, población. Y esa conducta todavía es más una fantasía brasilera que una realidad. Yo creo que vamos a ver en la próxima década una actitud de ejercicio de ese liderazgo más potente. Ahora siempre hubo entre Argentina y Brasil como una especie de competencia, ¿no? Tuvimos. O una aspiración de competir. Fue más que una competencia. A fines de la década del 60, nosotros éramos
el 39% del Producto Bruto sudamericano y Brasil el 26%. Claro. Nosotros teníamos 25% más de Producto Bruto interno que los brasileros, siendo Brasil 4 veces más en territorio y en población. Es decir, hoy diría que la Argentina, hoy que está bastante a la par, porque estamos 4-1, eso se llama paridad en función de territorio y de población. Bueno, a fin de la década del 60 nosotros éramos un cuarto más de país que Brasil. Entonces, por supuesto que había un dato muy competitivo, no competitivo, que llegaba a estas dos hipótesis, inclusive militares, de conflicto militar. Hoy la realidad, desgraciadamente, para nosotros, es que el 51% del Producto Bruto de Sudamérica es Brasil y nosotros somos el 15%. Ya es ridícula la competencia. Habla mal de nosotros también. Habla ¿no? muy mal de nosotros. Claro. ¿Y esto qué significa? Y eso, ojo, porque Brasil ha tenido una crisis de crecimiento, no consigue crecer establemente entre 3 y 5%, si no estaríamos hablando de una realidad donde ya se nos hubiera disparado totalmente Brasil. Claro. Hoy la situación objetiva nos lleva a una condición de paridad relativa que nos permite todavía el relanzamiento del eje integrador con Brasil. ¿Consideras que en las elecciones del domingo puede haber algún tipo de discusión del resultado en función de lo que estuvo pasando en los últimos días y de lo que plantea Bolsonaro? Bueno, lo preanunciado por Bolsonaro es casi una repetición de lo que hizo Trump en Estados Unidos. Él preanunció que si no ganaba era fraude. Eso lo decía Trump, que es lo mismo que dice Bolsonaro. La realidad es que va a haber un resultado, no hay historia de fraude electoral en Brasil, el sistema funciona, va a haber un ganador y va a haber un perdedor, será en primera o en segunda vuelta. Después cada uno, como Trump hasta el día de hoy dice que le robaron la elección, espero que no sea el caso si ocurre esto con Bolsonaro, porque además es curioso, Trump y Bolsonaro están en ejercicio del poder. El que podría tener el argumento de que le estén robando la elección es el que está en la oposición. Exacto. Esto es retórica y yo creo que es una anécdota finalmente menor. Claro. De todos modos, la posibilidad de que esa discusión ocurra y que exista una discusión del resultado puede implicar, primero, una fractura hacia adentro y una situación de inestabilidad. Ese escenario vos no lo ves. Puede ocurrir si uno ve lo que pasa en el mundo en este momento, en el año de la invasión rusa a Ucrania. Claro. Hemos visto un debilitamiento de los liderazgos en todo el mundo. Sí. Y el fenómeno de grieta es casi universal. El tema importante de la grieta es hasta qué punto es un juego de dirigentes, y el debate político aparece como si fuese una grieta profunda, a cuando permea hacia abajo. Por ejemplo, en la Argentina yo estoy seguro que no hay una sociedad violenta, que pese a que el kirchnerismo ha hecho como estrategia política una grieta, no ha logrado que esa grieta permee hacia abajo. No hay violencia política entre argentinos, hay violencia social producto de la decadencia social. Pero los kirchneristas no le pegan a los macristas, ni los macristas a los kirchneristas, salvo episodios tan aislados que demuestran que lo que yo estoy diciendo es verdad. Claro, claro, porque era una de las preguntas que estaba más adelante, pero la voy a hacer ahora, porque esa grieta que puede dejar en la sociedad brasileña como se vive en otros lugares, ¿no? Tengo una posición, me parece que en Argentina hay una grieta también que está perforando mucho la sociedad y está por ahí dividiendo mucho a la sociedad. Pero esa grieta en Brasil no se veía y ahora cada 2 por 3 se ve que uno de Bolsonaro le pega un tiro a uno de Lula, sí, otro de Lula le pega un tiro. Lo que pasa es que esto hay que tomarlo en 2 dimensiones. En la dimensión periodística, sí, un episodio entre un macrista que le pega a un kirchnerista o viceversa, sí, o uno de Bolsonaro a uno de Lula, es noticia de primera página de los diarios, está sí, en todos los boletines periodísticos de la televisión, está sí, en la radio, está en nuestra conversación. El tema es la densidad del episodio. Cuando una grieta cala a fondo, uno ve el episodio en la calle. Yo siempre digo, yo soy una cara conocida. Sí. Camino, ando en subte, ando en colectivo, utilizo mi sube.
Y tengo dos tipos de reacciones. Aquellos, y son muchos, que me saludan, me hacen algún comentario a favor o se sienten identificados con lo que yo digo. Pero hay otra reacción, la de muchos miles que me cruzo todos los días, que deben ser kirchneristas, pero no me agreden. Yo no te puedo contar un solo episodio de agresión. Es una forma de explicitar en una estadística casera, individual, pero más que evidente. Por ejemplo, si la grieta fuera una grieta social, yo te tendría que estar contando de 5, 6, 7, 10 episodios semanales, no porque me peguen o me agredan o me peguen un tiro, sino porque alguien me agreda, hostilidad, cara hostil, alguna puteada. Claro. Entonces, eso, yo tengo una encuesta muy clara. Los copitos no son ni macristas ni kirchneristas, son un fenómeno de la marginalidad creciente en la Argentina. Y yo creo que hay muchos grupos, que es muy peligroso, no lo estoy por eso descartando, creo que forma parte de la violencia social. Estoy seguro que hay cientos de grupos como los copitos que pueden amenazar la cohesión social en la Argentina, pero no son producto de lo que nosotros llamamos la grieta, que es lo nacional y popular vis-a-vis lo liberal. No está ahí el nivel de conflicto en la Argentina. Claro. De todos modos, son grupos que pueden afectar al sistema, ¿no? Y pueden afectar de una manera irreversible, ¿no? Pero sin lugar a dudas, nosotros lo vivimos en los 70, yo fui partícipe de ese proceso. Vamos a hablar. Donde la Argentina era una Argentina que tenía 3-4% de desocupación y un índice similar de pobreza. Una Argentina muy integrada, entre políticos, militares, con todos los conflictos que teníamos, pero una Argentina que estaba 100 puntos arriba en relación a la situación actual. Hubo un eje ideológico que se transformó en episodio armado. Se metió en la sociedad y fracturó a la sociedad y dejó a la sociedad rehén, de alguna forma, de dos formas de violencia. Por supuesto que es peligroso. O sea, yo creo que el fenómeno de los copitos hay que entenderlo casi como el proto-montoneros de los 70. Es decir, esos fenómenos que aisladamente, celularmente, sin comunicación entre sí, expresan la ira, expresan la bronca, expresan la frustración de la sociedad, normalmente en jóvenes, que no seguían, han perdido obviamente el criterio de respeto o de consideración por los jefes políticos, vengan de donde vengan. Cuando Milei habla de la casta, ese argumento de Milei, yo no comparto las ideas de Milei, pero me parece inteligente políticamente, no por nada ha logrado tener entre 15 y 20% de seguidores. ¿Por qué? Porque está expresando la frustración de esa incomunicación, de esa no representación entre la clase política y los intereses objetivos de la gente. Vamos a seguir con lo de Brasil, pero después quiero que abundemos sobre esta idea de proto-montoneros que pueden ser los copitos, porque es una idea muy singular que vale la pena extendernos. Volviendo a Brasil, ¿qué consecuencias puede tener en términos concretos una victoria de Lula en primera vuelta para la política argentina o eventualmente una discusión de resultado o una derrota de Bolsonaro? No digo tanto de Brasil, sino hacia la política interna argentina, ¿no? Bueno, en nosotros va a estar en el campo del imaginario. Si gana Lula, la jefa, formalmente vicepresidenta, y el propio presidente van a sentir y expresar alegría, identificación ideológica y la expectativa de que ese triunfo de Lula tenga un impacto en un eventual resultado en la elección del 2023. Yo creo que forma parte del imaginario. Es parte del imaginario como aquellos que dicen, bueno, ahora hay que llegar al Mundial. Con el Mundial se resolvió todo. Le tocó al Alfonsín Mundial y no le fue nada bien. Y le tocó Mundial a la dictadura militar. Entonces, una cosa es lo que uno proyecte. O sea, uno se puede ocurrir y darle una interpretación de los resultados. Yo creo que no es así. Yo creo que esto es neutro en principio y muy importante en función de la nueva administración, la que sea, porque va a poder relanzar el eje integrador tan importante
para adentro como para afuera de Argentina. Ahora, ¿no crees que puede haber como una reconstitución de ese eje que hubo en el principio de los 2000 con Néstor Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, Chávez en Venezuela, Tabaré Mujica en Uruguay? Maduro, ya Chávez. No, a los principios de los 2000 digo. Digamos, una reconstrucción de ese eje que tuvo en el principio de los 2000, con incluso también Evo Morales en Bolivia. ¿No crees que se pueda reconfigurar otra vez, se pueda restablecer ese orden progresista, populista, o como quiera llamarse, del principio de los 2000? Yo creo que este es un eje muy periodístico. Como yo he sido periodista, claro, entiendo esa interpretación porque es una tentación muy grande, es el péndulo, es decir, volvimos al socialismo del siglo XXI, planteado por Chávez en ese momento, con nuevas figuras, pero parecería que se reproduce ese escenario. La historia nunca va para atrás. Es decir, estamos en un escenario totalmente distinto, han pasado 20 años, estamos en plena guerra, que ya es global, aunque ocurra y le cueste en personas y en objetos mucho a los ucranianos en particular, pero estamos en un conflicto global. Entonces, en este mundo que inevitablemente, pese a la pandemia que pareció que nos encerraba en las fronteras interiores, que se rompía la comunicación con el mundo, hasta dentro de las propias regiones, el mundo está globalizado. Entonces estamos en un mundo diferente. Yo creo que el Lula que viene ha aprendido mucho, yo no tengo la menor duda. Estoy seguro que tanto él como Preto, como Boric, tienen una natural tendencia no a girar, sino a entender que fueron presidentes electos por una parcialidad, pero que tienen que ser presidentes de todas sus naciones. Y que las naciones no son fracciones, la nación es continuidad. Si uno no logra, este es el problema por el cual nosotros somos una protonación, somos una intencionalidad de nación que no llegamos a concretar, porque creemos que es la administración de turno la que define al país. Yo creo que eso ya en Chile, en Colombia o en Brasil está superado. Entonces me imagino, puedo estar equivocado, no un giro hacia el centro, sino una representación de sus sociedades más totalizantes que en términos de fracción. Entonces deduzco que crees que Lula aprendió de ese proceso tortuoso que vivió y que todavía sigue. Yo creo que al margen de las anécdotas... Porque en la Argentina tenemos una forma distinta de entender, bueno, una vuelta con otro temperamento, ¿no? Al margen de las anécdotas, Lula es un gran dirigente, muy reconocido en el mundo. Es decir, el mundo no va a pensar que es una tragedia que Brasil esté dirigido por Lula. Esas son ficciones nuestras, que el mundo es blanco o negro, que buena noticia o que mala noticia. Tiene que enfrentar problemas muy difíciles porque el mundo está en una situación muy difícil, pero tiene todos los elementos en su historia, en su experiencia, etcétera, para ser un gran presidente. Él podrá decidir no serlo si le toca. Pero lo mismo le ocurre a Bolsonaro más allá de su retórica. Es decir, él no tiene un impedimento para correrse al centro, representar a todo el Brasil, generar una política hacia Argentina. Su propio ministro de Economía, que había lanzado Guedes, una actitud muy pesimista y muy de olvidarse del Mercosur y de Argentina, acaba de proponer un programa para ir hacia una moneda única. Una de las buenas cosas de la política es la posibilidad de girar, la posibilidad de traicionarse a uno mismo o a otro, girando un eje del pasado hacia un eje superador. Es una especie de magia. Pero ¿no ves a un Lula polarizante? ¿No ves a un Lula, entre comillas, vengativo? No, yo sinceramente no lo veo. Creo que viene un Lula que va por su revancha personal, que está muy contento, por supuesto, porque le han anulado las causas judiciales, en un sistema de gran independencia del Poder Judicial. No manejó él a la justicia. Esto no es el partido judicial, como dice la señora Cristina. Es un poder judicial que tiene una historia en Brasil de enorme independencia y que decidió que había hechos irregulares en el fiscal y después juez Moro, y por eso anuló
el procedimiento, que pueden reiniciarlo, ¿eh? Ojo, eso no está terminado, no es que esto es una prueba de inocencia del candidato Lula. Ahora, vos tenés una mirada muy aguda y con un conocimiento vasto de la política real, del poder real y también un conocimiento de lo que es Brasil. ¿No se envía una señal confusa desde Brasil que una justicia que consideró culpable de corrupción a un presidente, lo metió preso, lo tuvo preso, lo suelte y termine de nuevo de presidente? ¿No hay una señal ahí? No, eso es la interpretación nuestra. O sea, desde nosotros, que estamos muy metidos en un clima de grandes desconfianzas, que incluyen una gran desconfianza en la justicia por parte de sectores muy importantes de la población, hacemos de esto esta interpretación. Desde Brasil, que yo conozco muy bien, hay una tradición en serio de independencia que es histórica, viene de una tradición portuguesa. Hasta hace poco tiempo uno estudiaba para juez o para abogado. Tiene 10 años que se juntaron las carreras jurídicas. Históricamente, por 200 años, el derecho en Brasil era que uno elegía ser miembro para ser un fiscal del Ministerio Público o juez, o iba a la práctica privada como abogado. Eran títulos diferentes. Esto forma parte de una cultura. Claro. Entonces es muy importante entender que el proceso en Brasil demuestra la independencia que ojalá nosotros llegáramos a tener. Yo creo que estamos en camino. Yo creo que por primera vez tenemos una corte independiente, una corte que no es amada ni por el oficialismo ni la oposición. Eso implica que es independiente. Que ejerce poder político, claro, si es uno de los 3 poderes del Estado. Siempre creo que nosotros necesitamos 5 poderes independientes. El Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la prensa absolutamente libre y la independencia del Banco Central. Claro. Sería el 5º poder. Con eso olvidémonos de los problemas de inflación, emisión, títulos públicos en exceso. Hoy decimos que tenemos decimos que tenemos 4 puntos de déficit, pero que vamos a 2,5 en acuerdo con el Fondo Monetario, y eso triplica lo que es el déficit en el Banco Central, que está ahí disimulado, ocultado, y de alguna forma estafando a todos los argentinos, porque esa deuda pública que se multiplica y esa emisión descontrolada la vemos todos los días en los precios. Totalmente, totalmente. Tenés una mirada bastante crítica sobre la diplomacia argentina, o cómo está llevando el gobierno la diplomacia argentina. Sí, yo creo que hoy es el mismo vacío en política exterior que en política local. La verdad, cuando uno describe hoy la política internacional y la local, es una forma de describir la realidad, pero es una sola, es la política. No hay políticos, no hay países que funcionen bien en términos de política doméstica y funcionen mal en política exterior. Porque ¿qué es la política exterior? Es comunicar al mundo lo que hacemos y comunicarle a los argentinos, hoy casi más importante que eso, lo que el mundo nos puede aportar y cómo nos relacionamos con el mundo. Pero todo termina en que hoy Quitilipi y Chaco es el centro del mundo. No es que Quitilipi y Chaco es política marginal chaqueña y París es el centro del mundo. No, es Quitilipi nuestro centro. Es decir, nosotros tenemos que entender que esa globalización nos pone a nosotros también en el centro del mundo, inclusive en términos de responsabilidades. Hoy aquellos que dicen, ¿qué negocio, qué vamos a hacer por la guerra, por la invasión rusa a Ucrania? Porque Ucrania es una Argentina en Europa. Exacto. No, no es así, es una responsabilidad. Brasil y Argentina tenemos el deber y la responsabilidad de volver a valores no especulativos en alimentos y energía, y somos la región del mundo que permita reequilibrar la oferta de 2 elementos tan importantes como es la energía y los alimentos. Entonces, hoy el centro, es decir, este conflicto nos pega en el centro de la Argentina, está en el centro del debate, está en el centro del proceso electoral, está en el centro de nuestro presupuesto. No es un hecho externo. Entonces, lo de externo e interno es como una definición vieja. Claro. Hoy la política exterior argentina y la prioridad número 1 de la política exterior argentina es liquidar la inflación. Uno diría, no, ¿eso qué tiene que ver con la política exterior? Bueno, la Argentina, con un programa exitoso, esto si es gradual o es de shock,
tiene que ser inmediata. Nosotros en 3 meses tenemos que poner en caja a la inflación. Eso nos da un crédito externo extraordinario. A mí me imagino, sería el sueño, ser el canciller que le anuncia al mundo que la Argentina ha pasado de 100 o más de inflación a un número de 5, 6, 7% de inflación. Bueno, pero eso es un lujo. Cualquiera hace política exterior si puede llevar ese anuncio. Contame bien ese vínculo entre lo que puede ser una medida económica concreta y cómo el mundo te ve a partir de esa política concreta. Es muy buena tu pregunta, porque el mundo estaba muy dividido ideológicamente. En el mundo de la Tercera Guerra Mundial, que ahora decimos que es la próxima, no es la pasada. La Tercera Guerra Mundial fue la Guerra Fría de 1946 a 1991 entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Se disolvió la Unión Soviética y ganó Estados Unidos. En ese mundo había reglas que estaban muy viciadas por ese enfrentamiento. Pasa ese enfrentamiento y se produce una globalización donde hoy ya no hay un consenso de Washington para algunos y un consenso de Moscú para otros. Hay un consenso de Berlín, Beijing, Washington, Brasilia, que de alguna forma dividió los dos discursos. El folclore es la política. Política, cómo se describen el nombre de los partidos, las tradiciones históricas, pero por supuesto eso no lo suprime la globalización. Es nuestra historia, ¿no? Si no, preguntémosle a un blanco en Uruguay el sentido de Aparicio Saravia, se va a parar y se va a emocionar cuando uno le mencione a Aparicio Saravia o a Uribe, los grandes fundadores del Partido Blanco. Esas situaciones no las suprime, al contrario, las pone en lo que yo llamo, con mucho respeto, la decisión folclórica, de cada localidad, de cada país, de cada pueblito. En Europa uno va pueblito por pueblito con 5 kilómetros de diferencia y encuentra una historia especial, hasta un dialecto, una comida, una gastronomía propia. Eso no lo suprime nunca la globalización. Entonces, ¿qué hace la globalización? Mira algunos puntos que son lo que se llaman los fundamentals, los pilares fundamentales de la buena administración, que hoy son los mismos. Hoy aquellos que dicen, no, China nos está dando crédito para quedarse con la Argentina. No, ni China, ni Estados Unidos, ni Europa, nadie nos da crédito. Porque hoy cuando un banquero chino, suizo, norteamericano evalúa un crédito o una inversión, una empresa, tienen parámetros exactamente iguales. No nos construyamos mundos ideológicos o idiomáticos diferentes. Y nosotros somos un desastre. Si un país con 3.000 puntos de riesgo país, ¿eso qué significa? Arriba de 700 no hay más crédito. O sea, ya 3.000, 5.000, 8.000, ya da lo mismo. Con esta inflación, con tipos de cambio múltiple, ¿cómo hace alguien en el mundo para traducir su inversión? ¿En qué dólar lo pone, por ejemplo? Entonces dice, no, lo tengo que poner, si ingreso $1.000.000 me van a dar a 160 pesos. Y resulta ser que el dólar vale 300 y no sabemos cuánto más va. Es imposible, estamos fuera del mundo. Entonces, ¿el mundo qué quiere? Estabilidad cambiaria, independencia de los bancos centrales. Esto en la región ocurre con Bolivia o con Paraguay. Claro. Hoy cada 2 meses los presidentes de los bancos centrales se reúnen y hablan el mismo idioma. Es decir, el presidente del Banco Central chino, el presidente de la Reserva Federal norteamericana o el presidente del Banco Central europeo están en la misma mesa con el presidente del Banco Central de Bolivia y de Paraguay y se entienden clarito. No lo pueden entender el presidente del Banco Central argentino. Son consensos comunes que tienen que ver con la eficiencia en la gestión, básicamente. Claro, o sea, cómo se maneja el Estado, que es un dato central en cualquiera aquellos que hoy el neoliberalismo no existe más, nadie piensa en un Estado chico que no intervenga, claro. Pero ni soñando, empezando por la propia China, donde el mercado, que es fuertísimo, China es una sociedad de hiperconsumo, es una sociedad de más consumo y de más consumistas que en Estados Unidos. Pero es una decisión del Partido Comunista Chino, que entendió que generar actores múltiples y competitivos en la sociedad era un mecanismo del desarrollo económico. Hablábamos recién de tenías una mirada crítica de la política exterior de este gobierno, específicamente de Cafiero. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cómo crees que está desarrollando yo creo que Cafiero es totalmente coherente con el presidente que tenemos. No estaba capacitado, a mi juicio, para ser jefe de gabinete, que es virtualmente ser primer ministro, y tampoco
canciller. Hoy no hay una política argentina, no es que no hay una política exterior. No le puedo cargar las tintas a este pobre chico, que obviamente si no hay política, no hay política exterior. Por eso yo tiendo a dividir, en vez de a dividir, lo pongo adentro. Prioridad de política exterior, no más de 3 meses hay que liquidar la inflación. La Argentina que haga eso va a ser respetada primero por los vecinos. Miremos nuestro vecindario, ¿no? Lo que pasa en Islandia o en Tailandia. Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, no tienen problema de inflación, no tienen problema de reserva, no tienen problema de crédito. O sea que nosotros somos los malos de la película. Nosotros tenemos que pedirle perdón y gracias por perdón por lo que afectamos la credibilidad de ellos, gracias por la tolerancia que han tenido estos años o décadas de este socio tan problemático como es Argentina. Solemos serlo, ¿no? Y tenemos la obligación de decir, señores, nosotros somos uno más, como Bolivia o como Paraguay, que ha ordenado su economía. Esa posición equívoca que suele tener Argentina, medio distorsiva en el bloque, también la tuvo durante el gobierno de Macri, ¿no? Porque también sí, esto tiene, a mi juicio, tiene 50 años. Yo creo que la falacia de la grieta es que nosotros arrastramos originado mucho de ellos en la dictadura militar, pero Isabelita nos dejó 6.000 millones de dólares y los militares 45.000. Y si vamos a esa época, yo era secretario general del bloque de diputados justicialistas en ese momento, ya estaba agobiada la primera administración porque no podía afrontar la deuda. Y esto lo tenemos desde 1983 en más. Todas las crisis económicas están ligadas a la crisis del dólar. Esto es así de claro. Es decir, tenemos 50 años de temas para autocriticarnos y salir en un programa de unidad nacional, porque acá no hay inocentes, ni militares, ni civiles, ni radicales, ni desarrollistas, ni liberales. Ninguno puede acusar al otro de tirar la primera piedra. Vamos a meternos ahora ya, no sé si queda algo para decir de Brasil, el tema de Brasil. No, para mí. Vamos a meternos en la política doméstica, en lo que está pasando en el país. Me interesa tu mirada sobre la actualidad, sobre cómo estás viendo ahora, cómo está la política, cómo está el país. Yo creo que un dato muy grave es que a la propuesta de grieta, que es la estrategia política del gobierno, le propongamos otra grieta. O sea, una grieta buena y una grieta mala. Entonces podemos invertir los resultados y decir, en vez de 48-41 frente de todos, Juntos para el Cambio, cambiémoslo, vamos 48 y 41 del otro lado. Vamos a seguir con la grieta. O sea, si no hacemos este diagnóstico central de la culpa compartida. Es cierto que el presidente Macri aumentó la deuda, sí, pero había recibido 240.000 millones. O sea, venimos desde el 83 arrastrando procesos permanentes, administración tras administración, que ¿qué hacían? Pedaleaban, es decir, prorrogaban vencimiento para que le caigan al próximo. Lo está haciendo este gobierno. Entonces, si no rompemos esa mecánica y entendemos que los argentinos tenemos que llegar a formar parte de este consenso que yo llamo de Washington, Beijing, Berlín, Brasilia, de sana administración, y tiene que dar el ejemplo del Estado. Sin el ejemplo del Estado, olvidémonos del rol privado. Ahora, con el ejemplo dado por el Estado, estoy seguro que va a acompañar el sector privado, tanto el industrial, el agropecuario. Tenemos un país recontrapujante, está entero el país en lo productivo, tanto en lo agrícola como en lo industrial. Lo que está es sin dirigencia política. Y no existen los países sin dirigencia política. Ahora, dentro de la dirigencia política, vos venías tuviste un rol importante desde el 83 hasta ahora, te tocó ser testigo y protagonista de lo que fue la postdictadura y el inicio... Y la dictadura. Y la dictadura, sí, podemos hablar también del tema de la dictadura, pero digo, el proceso de la postdictadura y el inicio de la democracia y esos acuerdos comunes que habían en la política. Yo creo que hubo un error de arranque en el 83 y yo fui protagonista y me he autocriticado hasta el hartazgo, pero yendo puntualmente a tu pregunta, la propuesta del presidente Alfonsín fue un acuerdo de unidad nacional en ese momento porque estaba en un lío manifiesto. Él tenía, recordemos, un hecho inédito en la región como fue el juicio a las juntas, un hecho histórico que va a estar en los libros por siglos en la Argentina como un hito de política exterior. Universal, el reencuentro con Brasil. Yo creo que Alfonsín es una enorme figura de la democracia
Argentina, no tengo ninguna duda. En ese momento no estuvimos a la altura, desde el peronismo, de entender la necesidad de un gobierno de unidad nacional para enfrentar la salida de la dictadura en la jerarquía que tendríamos que haber tenido. No lo hicimos. Y yo creo que ese pecado, yo escribí un libro en ese momento que se llama Concertación o Disolución Nacional, porque estaba convencido, era minoría dentro del bloque de diputados. Claro. La cosa era, ahí grieta a morir, tiremos las toneladas de piedra. Las toneladas de piedra son el mejor símbolo de la relación de frustración de un programa de unidad nacional. Esto lo venimos repitiendo y por lo tanto no importa el signo que lo repita, se va a equivocar. Decías recién que los copitos son una manifestación como una especie de proto-montonerismo. Antes de hablar de eso, quería tu reflexión sobre lo que pasó con Cristina, ¿no? Sobre el atentado que sufrió la Yo creo que es un hecho obviamente gravísimo, repudiable, para prestarle toda la atención que se debe por este fenómeno. No lo dudás. No sos de los que ponen... No creo que haya habido. Después, si la Policía Federal cumplió o no su función, es un dato técnico y se resuelve echando a un jefe de custodia. Yo creo que ese no es el tema de ninguna forma. Acá hubo un hecho objetivo, pasó, gravísimo. Todo lo que estamos viendo es este inicio de grupos aislados. Identificamos por este hecho. Yo creo que hay muchos más sueltos que están haciendo todo tipo de tropelías, muy grave, el más grave, pero al margen de esta gravedad, yo lo que siento es que hay detrás de esta destrucción del tramado social argentino decenas o centenas de grupos de copitos dando vuelta, que fue el origen de la guerra armada, de la lucha armada en la Argentina de los 70, grupos sueltos. El Montoneros original no fue la gran organización de fin de los 70, sino eran 10 chicos jóvenes, ligados a familias muy tradicionales. Firmerich era el presidente de Acción Católica. Entonces, en ese momento, una Argentina rica, muy integrada socialmente y que tenía un cuestionamiento ideológico muy serio. Aquí aparece la bronca mucho más primaria, mucho menos fundamentada ideológicamente, esa bronca contra todos. Este grupito podría haber atentado contra Macri o contra Cristina. Son la ira, la bronca, el resentimiento en estado puro, producto de una gran frustración social. Entonces esto es gravísimo, no, es gravísimo en la anécdota, pero es también gravísimo en este fenómeno que hoy no se puede ocultar. Y lo vamos a ver, desgraciadamente. No quiero ser agorero, pero vamos a ver otros copitos. De eso, desgraciadamente, no tengo duda. ¿Está a la altura la política de entender este conflicto y encontrar una solución? La política de ahora, los políticos argentinos de ahora. No, yo creo que hoy no. Yo creo que la respuesta hoy está muy por debajo de las necesidades que tenemos en la sociedad. Hoy que no podamos tener un programa antiinflacionario de unidad nacional, votado por la inmensa mayoría de diputados y senadores. Lo hemos hecho con el acuerdo del fondo. Habría que recordarle al ministro Massa que él piloteó, y muy bien, ese acuerdo para que una mayoría en diputados, que se proyectó después a senadores, votara el convenio con la Unión Europea y no condenarlos en ese momento al aislamiento total. ¿Quiénes fueron los únicos que no votaron? El cristinismo, el Instituto Patria, este chico Máximo, no sé dónde anda, Mínimo, ahora le pondría, Kirchner y su mamá, estuvieron a la cabeza de dejarnos a la Argentina fuera del mapa. Bueno, él es el ministro de esta señora en este momento. Entonces recordemos que fue posible, y el propio Massa protagonizó ese momento de generar un acuerdo de unidad nacional para superar un momento clave de la historia argentina. ¿Por qué no lo estamos haciendo con 4 o 5 temas? Con la independencia del Banco Central, con un presupuesto razonable que tenga como objetivo efectivamente... ¿Ahora eso implica aislar al cristinismo o... yo no tengo la menor duda. Reeducarlo, en la Unión absorberlo al sistema. No, pero hay 20 cristinistas. No es el 25 o el 30% de la población. Esos son tan argentinos como vos o como yo. No tengo la menor duda. No son mi enemigo. Yo, vuelvo a decir, me cruzo en la calle todo el día. No creo que sean
mi enemigo, ni ellos creen que yo soy el enemigo. Entonces la sociedad argentina quiere la paz, quiere el diálogo, quiere el progreso. Eso es un mensaje unívoco. Ahora, me interesa retomar lo del montonerismo porque, digamos, yo soy una persona que se sabe que tuvo, digamos, conocimiento. Yo fui oficial montonero. Pero por eso, digo, desde ese lugar, ¿qué cosas les ves desde lo que vos hacías y vos actuabas como equivalente o como un reflejo de lo que está pasando en grupos como los Copitos? Hoy no se puede comparar porque la degradación de la sociedad, en ese momento estábamos en plena Guerra Fría, Sí. el guerrillerismo argentino expresaba un doble rechazo a la Unión Soviética y a los Estados Unidos. Estaba muy metido en la idea tercerista, el hombre nuevo, la revolución. Tercermundismo puro. Tercermundismo puro. Fue un equívoco, porque no había tercer mundo, había dos mundos, Estados Unidos y la Unión Soviética. Fue un error trágico y la mayoría de los que fueron mis compañeros lo pagaron con su propia vida. O sea que el error, yo soy una anécdota de supervivencia, por eso siento la obligación de hablar de estos temas para que no repitamos esto. O sea, nosotros podemos hacer un Copito Plus en el futuro, de marginales sin representación y aislados, etcétera, y generando estos grupitos que generen por vía de acciones criminales adhesiones de la gente y nos podemos encontrar por el camino de la grieta, vamos a la guerra civil. Es un punto importante que en las últimas elecciones en Argentina fue el nivel más alto de ausentismo, incluso superior al 2001. Pero igual es altísimo en términos del nivel de participación. Claro. Nosotros estamos en el primer nivel de participación electoral en el mundo. Perfecto. Con lo cual, es cierto que bajó, pero es cierto que el electorado es muy representativo. Totalmente. No estamos con vaciamiento. Miremos en Chile, 40% de la gente vota. Ahí hay otro problema. Exacto. No nos ocurre a nosotros. Cuando uno está en el 70, 72, 75%, bueno, está cerca de Suecia. Lo decía porque también pasó en Italia, ¿no? Que hubo también una baja... bueno, pero esto forma parte del descreimiento de la sociedad. Ahora, este gobierno en Italia es representativo, con el 64% de la gente votando ya es suficiente para plantear que no es un problema de no representación. Hay otro problema, pero no es el vacío de representación. Por supuesto que la más baja participación es un indicativo. Ojo con estas señales cuando las proyectamos para el futuro. Ahora, esta conexión con la juventud y que sean copitos, que sean jóvenes, también vuelve a evocar a esa juventud de esa época. Claro, que es la juventud que no tiene referentes entre los adultos. Es decir, para esa juventud hoy marginal, violenta, con mucha ira, no solo los copitos, obviamente yo soy un dinosaurio, pero Guado de Pedro también, o Kicillof. Entonces, este vacío de representación, donde lo aumentemos numéricamente, es muy peligroso. Por eso el episodio Copitos tiene como anécdota toda la gravedad del caso, pero como multiplicación, multiplico también su peligrosidad. Últimas dos. Dentro de esta imposibilidad que hay de tener consenso, de superar la grieta, está la dificultad de algo tan básico como el diálogo político, ¿no? Bueno, como que se sienten a hablar. Ahí la pregunta es la siguiente. Cristina Kirchner planteó directamente, públicamente, que había que hablar con todos. Antes, por supuesto, hubo... Pero la señora es una mentirosa serial. A ver. Porque lo primero que hicieron, ella y el presidente formal, el señor Alberto, fue decir que los inspiradores, los autores intelectuales del atentado contra su persona fueron la oposición, la prensa y los medios. No se puede hacer ningún diálogo con este encabezamiento. El primer dato es que el gobierno reconozca que tiene un pedazo de la responsabilidad, otro pedazo lo tiene la oposición y tenemos que ver cómo resolvemos este lío. Si no, no hay diálogo, no hay invitación al diálogo, es mentira. ¿Pero no hay uno que tiene que dar el primer paso? Es que debería ser el gobierno, pero el gobierno habla del diálogo y dice que la oposición es el enemigo. Claro. Entonces, es mentira. Uno habla del diálogo y por otro lado, estoy diciendo todo lo contrario, es un oxímoron en términos técnicos. Sí. Estoy negando lo que digo que estoy proponiendo. Entonces el gobierno no tiene ninguna sinceridad. Ojalá lo hiciera. Yo creo que ante un serio
invitación al diálogo, con autocrítica, porque si no, obviamente dice, a ver ustedes que son los que están buscando cómo matarme y son todos unos hijos de puta y todos responden a las multinacionales y al partido judicial y a los medios monopólicos. Con ese título digo, no discutamos nada. La primera autocrítica la tiene que hacer el gobierno, la segunda, inmediata, también la tiene que hacer la oposición. La última, la final. ¿En dónde estás? No, yo soy parte de Juntos para el Cambio, creo que... Digo, porque Juntos por el Cambio ahora es muchas cosas y ninguna, ¿no? Yo soy parte del PRO, me afilié al PRO en el 2005, siento que se ha hecho un camino muy importante, mantener la unidad después de una derrota es fundamental, 2 años después de una derrota tan seria, habernos recuperado, yo creo que hay una conciencia de la unidad de la oposición muy importante que hay que transformarla en conciencia de la unidad nacional, no en grieta, no en una nueva grieta. No podemos ser la grieta buena. Hoy Juntos por el Cambio es como proyecto de poder, como proyecto político, una cosa con Horacio Rodríguez Larreta, una con sus matices Macri, otra con sus matices se llama democracia. Patricia Bullrich. No hay que tomar, esto es un argumento también demasiado tomado por mis colegas periodistas. Somos una fuerza frentista. Dentro de cada fuerza hay estilos y diferencias, pero son estilos. O sea, hoy pensar que no hay unidad sustancial entre Gerardo Morales, Macri, Patricia, Horacio, no es cierto. Hay estilos diferentes de plantearse, de plantear la propuesta, pero hay muchas más coincidencias que diferencias. Y que haya diferencias es lo lógico. Por eso, si el gobierno hace esta picardía antidemocrática de suprimir las PASO, y quizás lo haga, o lo más probable es que lo haga, habrá que hacer una interna no obligatoria, pero es imprescindible. Juntos para el Cambio, por primera vez, en noviembre del año pasado, sobre 24 distritos, en 17 tuvo PASO. Esto implica que el sistema sea arreglado de una forma u otra, o sea exclusivamente administrado por los partidos, es bueno que haya interna. Inventarle a la gente que la discusión política es contra la Argentina. No, es vital que haya esa discusión. ¿Y dónde se ubica Diego Velar hoy? No, yo creo que tengo más consensos con la idea global que con los estilos. Los estilos en este momento creo que justamente porque ponen demasiado énfasis en el estilo y no en el mensaje. En la diferenciación. A mí me gustaría que claramente Mauricio, Patricia, Horacio estuvieran explicando con claridad sus coincidencias y explicando con más claridad, no de estilo, sino si hay diferencias en serio, que nos las expliquen. Incluyo a Gerardo Morales o a Facundo Manes, que le tengo una enorme estima. Yo creo que ese debate es muy importante. La sociedad lo va a decidir la gente a través del sistema representativo que son los partidos políticos. Creo que esto no está funcionando muy transparentemente. Yo al menos tomo como tarea personal el incentivar que esto se desarrolle en este sentido.